Antes de ganar las elecciones, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anticipó que pretende despejar la comuna y resolver uno de sus principales conflictos, el comercio ambulante, una batalla histórica que hasta ahora no ha dado tregua, y a pocos días de la Navidad los toldos azules se han tomado las calles del barrio Meix y con esto se han incrementado los distintos hechos de violencia en la zona. Prácticamente no dejan espacio para que las personas puedan circular. Durante la mañana hubo algunas escaramuzas, comerciantes ambulantes que incluso encendieron una barricada incendiaria por calle Bascuñán casi al llegar a Alameda. Sábado por la mañana, quedan 10 días para las celebraciones navideñas y hay quienes, como todos los años, salen a las calles a comprar regalos de última hora. Se aseguran visitando el barrio Meix. El problema es que el lugar está saturado de comerciantes ambulantes. Un poco complicada porque la verdad es que no dejan que la gente transite normalmente como se debería. No se puede andar. Usted se descuide su cartera y queda sin nada. Entonces yo creo que debería haber mucho más carabineros en todos lados. En la esquina de Bascuñán Guerrero con la Alameda efectivamente hay un contingente policial, pero al interior de los pasajes eso pasa inadvertido. Los clientes caminan por la calle y se cruzan frente a los vehículos. Los toldos azules bloquean las veredas por completo, pero ese no es el único conflicto. Todos los días hay gritos, todos los días hay peleas, hay de todo un poco. Los sacan y se vuelven a instalar cuando ya no hay control policial. Oiga, ¿y eso trae algunas consecuencias? Se habla. Aumentan los robos porque las aglomeraciones hacen que la gente en cierta forma se despreocupe y sale más fácil que pierdan sus pertenencias. Pero como seguramente usted recordará, esto ya había sucedido en años anteriores. De hecho, el comercio informal es precisamente uno de los mayores desafíos que el municipio de Santiago históricamente ha tenido que abordar. Así lo adelantaba el actual alcalde de la comuna, Mario Desbordes, en esta entrevista, pocos días antes de ganar las elecciones. Recuperar la comuna, recuperar la seguridad, la limpieza, el orden, una comuna sin rucos, sin comercio ilegal, iluminada. Lamentablemente ese panorama aún está bastante alejado y es que estas calles de Santiago, al menos durante las últimas jornadas, no lucen ni limpias ni ordenadas. De hecho, todo lo contrario. Los vendedores instalan sus puestos dejando pocos espacios disponibles entre carros y toldos. Caminar es toda una hazaña. Hay más personas que están comprando con dinero en efectivo y con grandes bultos, desplazamientos que tienden a ser bastante complicados, donde además la vía pública o las aceras están siendo utilizadas por estos toldos azules. A ellos se suman hechos de violencia. En medio de una fiscalización en este concurrido sector comercial, Carabineros detectó un grupo de individuos que vendía cigarrillos de contrabando. Al intentar controlarlos, otros comerciantes ambulantes intentaron impedir la labor policial de esta manera. Yo no sé por qué aquí en Chile no se hace respetar la autoridad. No creo que sea una buena medida de que cada vez que Carabineros quiera fiscalizar en cualquier tipo, en cualquier índole, cualquier cosa, tengan que ser agredidos. La autoridad en todas partes del mundo se respeta y aquí en Chile no debiera ser la excepción. En las últimas horas y a pocos días de asumir el liderazgo en el municipio de Santiago, el jefe comunal aseguró en una entrevista que erradicar al 100% el comercio ilegal en la vía pública es casi imposible. Hoy explica esos dichos. Cuando digo que no es el 100% es porque siempre va a haber alguien que pone un pañito aquí, un pañito allá. Pero vamos a sacar sí o sí a todos los toldos azules, a todos los comerciantes ilegales, a la fritanguería, a los talleres mecánicos ilegales, a todos los que hoy día están copando las calles y los espacios públicos. Eso no le quepa ninguna duda. Es un trabajo que está comprometido y que vamos a hacer. Frente a esto, Carabineros está potenciando el trabajo en terreno con un patrullaje preventivo en distintos horarios y también un patrullaje que se está haciendo de forma aérea con recursos no solamente por parte de Carabineros, sino que un trabajo también mancomunado con el municipio. Tarea que parece más difícil de lo presupuestado por las autoridades, quienes ya hace solo unos días realizaron un operativo de despeje de toldos azules en Meix, pero poco duraron sus efectos. Este sábado nuevamente este barrio luce desbordado de comercio ilegal.
Vamos a revisar ahora otros temas. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el sector del barrio Meix, donde a pesar de que hace algunos días se realizó allí un operativo para retirar los toldos azules, este sábado apareció copado nuevamente por el comercio informal y esto ha generado también críticas respecto al fracaso de las acciones que ha implementado la municipalidad. Vamos con Benjamín Contalva, que nos entrega allí más detalles. Benjamín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pato? Buenas tardes. Y recordar que también esa era una de las promesas del alcalde Mario Desbordes durante su campaña y que por supuesto durante esta semana, como tú decías, ha sido cuestionada, entendiendo la presencia permanente de los toldos azules que el fin de semana pasado allanaron, hicieron diferentes operativos carabineros en donde fueron retirados alrededor de 30 toldos, pero esta vez, este fin de semana, una semana después, se masifican nuevamente en diferentes calles que son las más conflictivas, entendiendo los puntos de focalización que ahí ponen atención carabineros. Durante la semana también hubo un segundo operativo importante que corresponde a otros delitos que también se desarrolla en esa zona. Acá hablamos de delitos, hay robos, hay hurtos, hay agresiones también, como un video que se registra durante la tarde del viernes que muestra a un sujeto que agrede a carabineros y les bota sus motocicletas, pero también ocurre este otro allanamiento que tiene que ver con alrededor de 76.000 juguetes falsificados retirados de circulación, alrededor de 96 millones de pesos, 2 ciudadanos de nacionalidad china detenidos, y estamos hablando de otro tipo de delitos, Pato. Hay un comportamiento importante por el cual Carabineros y la delegación y la municipalidad ponen atención en estos lugares, entendiendo que hay delitos complejos, pero también están estos otros que para estas fechas son importantes, entendiendo que mucha gente se acerca a estas zonas a comprar con dinero en efectivo, por ejemplo, y también según las estadísticas durante estas fechas es que aumentan estos delitos más simples. Hay robos, hay hurtos, hay incluso robo con amenazas que se registran en estas zonas y ya tienen, según los registros y las estadísticas, identificados algunos puntos más conflictivos o más calientes, estos puntos calientes donde ocurren estos delitos. Esto es lo que ocurre a una semana después, esto es lo que ocurre también en medio de esta promesa de campaña, este cuestionamiento que le hacen a las medidas que han tomado las autoridades. Si bien hay presencia también preventiva y patrullajes, como nos han dicho carabineros, hay vigilancia aérea, incluso con drones, sigue ocurriendo esto y la pregunta es, yo creo, ¿por qué sigue la presencia? Ya el mismo alcalde ha dicho que estos toldos los van a retirar una y otra vez si es necesario. Sin embargo, no deja de ser cuestionable el hecho de que la presencia delictual de lo que significan estos toldos esté ahí. Y como ya les comentaba también ayer, esto marca la semana porque ocurre una agresión alrededor de las 1 de la tarde en calle San Alfonso con Gorbea, donde se ve una persona de polera blanca que tras enfrascarse en una discusión con carabineros los agrede y también esta persona procede a botar las motocicletas de los carabineros, bota alrededor de 3 o 4 motocicletas que estaban ahí ante la presencia de carabineros que estaba fiscalizando a unas personas por contrabando de cigarrillos, estaban vendiendo cigarrillos falsificados y lo más insólito es que solo resultan detenidas estas personas por ley de aduana, entendiendo el contrabando, y no así estos agresores que, según la información que se maneja hasta ahora, están en libertad. Esto fue lo preocupante, lo que se desarrolla en esos sectores, el ambiente de agresión y también los delitos que se enmarcan, sobre todo en estas fechas importantes, que no dejan, por supuesto, de preocupar a quienes concurren en esos lugares y asimismo a las autoridades. Al respecto, les invito a escuchar la vocería de Carabineros. No me parece bien porque la autoridad en todos los países se respeta y yo no sé por qué aquí en Chile no se hace respetar la autoridad. Malo, pues, muy malo está. Ya se perdió respeto con la autoridad aquí. Y aquí lo que tienen que hacer es poner mano firme. Hay que empezar a poner mano firme. Por serlo, si fue un extranjero, si fue un chileno, se va preso y punto, y se va. Si ya no se respetan al carabinero, menos nos respetan a nosotros. Creo que eso está muy malo. Tienen que poner mano dura nomás y tiene que ser una verificación más dura y todos los días. Respecto de la agresión, obviamente una acción que rechazamos absolutamente. El funcionario se está también recuperando, pero respecto a eso a nosotros no nos van a amedrentar. El combate siempre al comercio ilegal es algo que le hace daño, por lo tanto los carabineros, las planificaciones van a ser de manera permanente y en distintos lugares. Para eso se actúa en superioridad y para eso se requiere también proactividad, y en este tipo de situaciones se debe velar también por la integridad de los carabineros que están desarrollando importantes labores.
No, Benja, claramente esta es una situación que no es nada nuevo, es de todos los años, particularmente en distintas fechas y aún más en las fiestas de fin de año, cuando previa a Navidad, a Año Nuevo, prolifera aún más el comercio informal. Hay que hacer presente que hay un comercio establecido ahí en este barrio Meix, en la comuna de Santiago, pero además todo esto da pie y margen, porque acá de alguna manera esto se está permitiendo por distintos motivos. A veces no hay la suficiente cantidad de funcionarios municipales o de carabineros, no da abasto o no están permanentemente o en todo horario, que esto es lo que debiera ocurrir en definitiva, porque se van instalando todos los días, pese a que acá se pueda realizar algún operativo, nuevamente se instalan allí, van bloqueando también el paso de los vehículos, se aprovechan también porque esto genera otro tipo de delitos e incivilidades. Las aglomeraciones allí facilitan además que aparezcan otro tipo de delincuentes, lanzas, y estamos viendo además que acá, si bien esto se va repitiendo año tras año, hay un actuar tal vez más vehemente o más violento de comerciantes ambulantes, quienes no dudan ahora en increpar o agredir a personal policial. Lo estamos viendo allí en uno de estos registros donde agreden a carabineros, y por lo tanto acá la pregunta es ¿de qué manera se va a contrarrestar el avance del comercio ambulante? Falta más dotación policial, acá mismo hay piquetes o grupos de carabineros que se van exponiendo, incluso arriesgan su vida, pueden verse ahí en algún momento acorralados ante la presencia de estos ambulantes. Sí, absolutamente, Pato. Me quedo con una palabra que tú decías, proliferan. Es decir, buscan la manera recurrente y constante de simplemente esparcirse. Durante estas fechas que son importantes, entendiendo la gran cantidad de ventas que hay, es por eso que también estos toldos azules vuelven a aparecer, pese a que sean desalojados o removidos de estos sectores. Pero estas personas que ejercen el comercio ilegal buscan la alternativa siempre, y tal vez haya estos puntos cojos que tengan que ver con la presencia permanente, que es un punto que tú también planteabas. Y que también se ha puesto en cuestión, entendiendo que, por otro lado, se ven estas agresiones por parte de estos vendedores ambulantes a carabineros. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace falta para poder controlar este tipo de situaciones en las que hemos visto que hay agresiones y que también esta misma proliferación de toldos azules y el hacinamiento que ocurre en estos lugares cuando hablamos de que se entorpecen algunos pasos de algunas de estas intersecciones importantes del barrio Meix, es cómo afectan al resto de las personas que visitan estos lugares? Y como ya lo decíamos, es una preocupación sin lugar a dudas para quienes concurren a estos lugares, pero también para un comercio establecido y también para las autoridades que están tomando estas medidas en estas fechas tan importantes como son Navidad y Año Nuevo y todas las festividades propias de fin de año. Y es por eso que también nosotros hoy día pudimos conversar con carabineros para poder analizar qué es lo que ocurre para la estrategia de copamiento, para las estrategias de intervención, sobre todo en estas fechas, y también cómo es que ponen prioridades según los sectores y las intersecciones que son más conflictivas en estos lugares. Los invito a escuchar. Frente a esto se está implementando servicios dinámicos, focalizando principalmente en aquellos puntos donde se ha georreferenciado una mayor ocurrencia de delitos violentos, como ocurre con el comercio informal, el comercio ambulante, y que termina en escalada en algunos casos con agresiones, uso de armas de fuego, incluso acciones ya directamente desde organizaciones criminales. Frente a esto, Carabineros está potenciando el trabajo en terreno con un patrullaje preventivo en distintos horarios y también un patrullaje que se está haciendo de forma aérea con recursos no solamente por parte de Carabineros, sino que un trabajo también mancomunado con el municipio, entendiendo que lo que se vive específicamente en el sector de Barrio Meix durante este mes en particular es de una alta afluencia de público, y también suben, o las tasas delictuales también aumentan, principalmente en delitos como robos por sorpresa, hurtos y similares. Ahí escuchábamos lo que nos decía la capitán, Pato, y es importante porque hay diferentes tipos de delitos, como ya habíamos conversado. Están los robos, están los hurtos, delitos con violencia, pero también otro tipo de delitos más de propiedad intelectual, como vimos este incautamiento de juguetes falsificados. Hay riesgos sanitarios incluso que vienen aparejados con esto. Por lo tanto, hablamos de un lugar donde ocurren diferentes tipos de delitos, en donde es importante, y también se habla de la presencia de armas de fuego, es importante la intervención, y eso es lo que queda en cuestión definitivamente
precisamente con esta semana, ¿no? Donde hay una intervención el fin de semana pasado, luego la semana hay otros allanamientos y ahora ocurre esta presencia de copamiento policial y aún así hay agresiones a los funcionarios de Carabineros, y eso es lo que también nos invita a preguntarnos qué es lo que hace falta para poder, por supuesto, prevenir cualquier tipo de delito que ocurra durante estas fechas y que sea, por supuesto, lo más expedito posible, entendiendo que concurre muchas personas durante estas fechas a esos lugares, Pato. Sí, cuando quedan ya prácticamente 10 días para Nochebuena, para Navidad, se estima que durante los próximos días va a aumentar la cantidad de personas que puedan concurrir a este barrio, al barrio Meix, así es que vamos a ver ahí si es que se toman otro tipo de medidas, porque da la sensación de que está esto completamente desbordado y que no da abasto la presencia ni de funcionarios de la Municipalidad de Santiago ni tampoco de Carabineros. Tal vez se requiera de una planificación mayor, y hay que ver ahí también qué responde el alcalde de la comuna de Santiago, quien había comprometido un mayor control y erradicar el comercio ambulante de esa zona. Muchas gracias, Benja, que estés bien.